noches, queridos hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Continuamos ahí estudiando este Evangelio que hemos empezado hace ya 4 estudios. Este es el número 4. Estamos todavía en los primeros versículos del capítulo 1, estamos todavía en la introducción que el apóstol Juan da de este evangelio. Él lo hace dando el punto de vista no del nacimiento de Jesús cuando vino al mundo, si bien algo de eso vamos a ver hoy, pero él lo hace teniendo una perspectiva del pasado, cuando fue la creación del mundo, cuando todas las cosas que nosotros vemos, el universo, aún el hombre fue creado. Desde ahí, desde ese punto, él menciona que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este verbo es el Señor Jesucristo, es la persona del cual Juan estaba escribiendo y quería dar a conocer, no solamente a los que él predicaba, a los que él enseñaba, a los que él podía hablar en esa generación, sino también a todos aquellos que iban a venir después de él, dentro de los cuales estamos nosotros, dentro de los cuales está nuestra generación. Ya casi 2000 años atrás de que este evangelio ha sido escrito, hoy en día lo tenemos para poder ver de quién había escrito el apóstol Juan. Y simplemente cuando el apóstol empieza a hablar sobre Jesús, empieza a hablar sobre el verbo de Dios, nos menciona algunas cosas, como dije, viendo en esa perspectiva hacia un pasado lejano, que era la creación. Ya habían pasado miles de años de ese acontecimiento, pero luego del versículo 6 hasta el versículo 13 habíamos dicho que él ya está hablando sobre la expectativa de que ese verbo de Dios, ese creador del universo, el Hijo de Dios, Jesucristo, ya iba a venir a este mundo. Dice el versículo 10, o el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y esa es la expectativa que genera el apóstol en estos versículos, el versículo 9 hasta el versículo 13. Pero en el versículo 14, donde vamos a empezar a ver hoy, el versículo 14 hasta el versículo 18, Juan lo que está escribiendo acerca del verbo de Dios, y se remite nuevamente a ese versículo 1 y se remite nuevamente a ese versículo 9, donde nos da esos 2 tiempos que hemos mencionado. Ahora lo que él hace es hablar del verbo hecho carne, el verbo en su tiempo presente, en el tiempo presente del apóstol Juan, cuando él escribió esto. Mejor dicho, cuando él vio estas cosas, cuando él palpó al Hijo de Dios, cuando él lo tenía al lado. Y entonces él nos va a contar, nos está contando acá, qué es lo que él y los discípulos vieron acerca de ese Dios eterno, acerca del Hijo de Dios, acerca del Dios invisible que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Y entonces vamos a leer el versículo 14, del versículo 14 hasta el versículo 18, teniendo en mente esto, que Juan ahora nos va a escribir, nos va a decir algunas de las cualidades, algunas de las características que él vio en Jesús, que él vio y que además hace parte de eso a los otros discípulos, porque él está hablando de que habitó entre nosotros y de que vimos su gloria, y lo habla en plural, no lo habla en singular. No es que solamente Juan lo vio, sino que los que estaban con él, los que estaban con Juan, vieron todo lo que Juan vio también y podían dar testimonio de esto. Versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, el verbo de versículo 1, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, el Dios eterno, el Dios que no tiene principio, que no tiene fin, dice, y habitó entre nosotros, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio, y acá cuando habla de Juan el Bautista, recuerden eso,
Cuando en el Evangelio de Juan habla del nombre de Juan, no se está refiriendo al apóstol Juan, que es el escritor, sino Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y acá simplemente el apóstol Juan lo que nos da son 3 palabras, o por lo menos 3 o 4 palabras acerca de Jesús, acerca de ese verbo que era en el principio, que era Dios en el principio. Y nos dice que, primeramente en el versículo 14, que ellos vieron su gloria, fíjense, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Lo primero que Juan va a manifestar en estos versículos es que cuando Jesús llegó a la tierra, cuando Jesús empezó a caminar en medio de ellos, en medio de los discípulos que él iba llamando, lo que ellos vieron fue su gloria, fue la gloria del Verbo eterno, fue la gloria como del unigénito del Padre, como de aquel Hijo de Dios eterno. Lo segundo que nos dice es que él vio su gracia y su verdad. Versículo 14 también dice, lleno de gracia y de verdad. El versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces él vio su gloria, vio su gracia y su verdad, pero también vio otra cosa que también nosotros habíamos visto en los versículos anteriores. Él vio, y nadie se lo contó, sino que él lo vio con sus propios ojos y lo pudo palpar. Lo que él vio es su deidad, vio su deidad. Él había hablado ya de que este era en el principio con Dios y era Dios en el principio. Él siempre fue Dios. Pero cuando Él llega a la tierra y cuando Él puede ver con sus ojos y palpar y puede contemplar a este Hijo de Dios, Él lo que dice es que el unigénito Hijo del Padre, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás, pero Cristo, el Hijo de Dios, Él ha dado a conocer al Padre. Él es el reflejo, Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, vamos a ver cada una de estas cosas. Lo primero que hemos dicho que Juan vio y que los discípulos también vieron, y Él hace partícipe a los demás también, es que vieron su gloria. El versículo 14, vieron su gloria. Pero ¿cómo empieza el apóstol aquí? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este versículo 14 es un versículo realmente muy significativo para todos nosotros, muy significativo, de hecho, para la humanidad entera. Y nosotros pensaríamos, ¿y por qué es tan significativo? ¿Por qué es tan importante este versículo? ¿Qué es lo que nos dice este versículo para que toda la humanidad tenga que estar comprendiendo qué es lo que significa lo que Juan está escribiendo acá? Es significativo porque es una de las verdades más importantes para la humanidad, tiene que ver con la salvación del hombre, y también para el plan de Dios con respecto a esa salvación de las personas. El hecho de que el Verbo, el Hijo de Dios, la segunda persona en la Trinidad, aquel que es la luz que alumbra a todo hombre, aquel que había sido recibido por algunos pero que había sido rechazado por otros, aquel que cuando vino al mundo, lo vimos la vez pasada, vino al mundo y el mundo no le conoció. ¿Y por qué era tan importante que las personas sepan que este Hijo eterno, este Hijo de Dios, vino al mundo y se hizo carne, tomó un cuerpo humano, un cuerpo como el nuestro, se hizo como uno de nosotros. Ahora, para los que tenemos una formación bíblica y hemos estado en la iglesia hace muchos años, quizás el término esto o la frase esta es un poco más fácil de entender, de comprender, porque entendemos qué es lo que está diciendo. El Hijo de Dios se hizo carne,
Dios hombre. Es lo que siempre venimos diciendo cuando enseñamos acerca de la teología de Jesucristo. No es mitad hombre y mitad Dios, no es Dios inserto en el cuerpo de una persona, sino que es a la vez las dos naturalezas. Es a la vez Dios y es a la vez hombre. Perfecto Dios y perfecto hombre. Y es algo que nosotros no podemos entender realmente. No podemos entender. Si vamos a la naturaleza, vemos algunas cosas que se componen de distintas partes y sin embargo son esa misma cosa. Si nosotros vamos, por ejemplo, a una fruta, la fruta tiene varias partes. Tiene una cáscara, tiene la pulpa, tiene las semillas, pero decimos, bueno, esto es una manzana o es una naranja, pero sin embargo se compone de varias partes. En el caso del Hijo de Dios esto es mucho más complejo, porque su presencia, su ser, era completamente Dios y completamente hombre, 100%. Ahora, un predicador que se llama Josías Grauman, muchos de ustedes lo han escuchado seguramente en YouTube, él dijo así acerca de este versículo. Este versículo es tan central para el Evangelio, es muy importante para el Evangelio. Si Cristo no hubiera venido, si el Hijo de Dios nos hubiera hecho carne y no hubiera habitado entre nosotros como una persona, como un humano, el hombre todavía no tendría la posibilidad de ser salvado. Pero ¿por qué es tan importante? Este versículo es históricamente uno de los versículos, o si no el más atacado en toda la historia de la Biblia. En los primeros 1000 años de la Iglesia, ya hace 1000 años atrás, cuando la Iglesia estaba tratando de discernir cuáles eran las doctrinas reales, las doctrinas de las cuales hablaba la palabra de Dios, dice que hubo 7 concilios en la Iglesia que estaban tratando con esta verdad. El Verbo de Dios encarnado, el Verbo de Dios, el Dios eterno hecho carne. Y por eso es tan importante, porque el enemigo sabe que si él puede distorsionar esta verdad y puede hacer creer a las personas que en realidad Jesús fue un superhombre, Jesús fue alguien como aquellos dioses de los griegos o de la antigüedad, que eran hombres superpoderosos, que eran un poco menos que las deidades, no eran dioses, eran semidioses. Y había muchas doctrinas que habían surgido y que habían puesto delante de las personas esta idea, la idea de que en realidad no era totalmente Dios y no era totalmente hombre. Y eso es por eso es que la Iglesia tuvo que tratar con estas herejías por mucho tiempo. Ahora, ¿qué significa que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿Qué significa esto? Porque nosotros sabemos una cosa, o por lo menos creo que sabemos esto. Dios es invisible. Dios no es visible. ¿Alguno de ustedes ha visto a Dios? No. ¿Alguno de ustedes puede ver a Dios? No. Después vamos a ver que sí podemos ver a Dios. Pero a Dios, así como Él es espíritu, porque nos dice la Escritura en Juan capítulo 4 que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea que Dios es espíritu, es un ser invisible, es un ser infinito. ¿Y cómo es entonces que Dios estaba entre las personas, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre la humanidad? Pisó esta tierra, este suelo. ¿Cómo puede ser eso si en realidad Salomón dice que los cielos de los cielos no te pueden contener? ¿Cómo es que Él habitó en este lugar, en esta tierra, en un cuerpo humano? Eso es un poco lo que vamos a ver ahora. Un comentarista dice así: el Verbo se hizo carne cuando Jesús nació en Belén, ¿no? Como un bebé. ¿Se acuerdan de eso? La Biblia habla acerca de eso. En Mateo capítulo 2, en Lucas también capítulo 2, nos habla acerca de que el Hijo de Dios, el Señor Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros, nació de la Virgen María, nació en Belén.
Y vemos ahí en ese pesebre, vemos ahí en el mesón donde ya no había lugar y tuvo que ir a morar, a nacer con los animales, donde estaba la paja, donde estaba el forraje. Y vemos ahí que esa verdad fue realmente plasmada. Ese suceso lo conocemos. Cuando nosotros celebramos la Navidad, ¿qué es lo que estamos celebrando o estamos recordando? Estamos recordando justamente eso. Estamos recordando, ¿qué cosa? A que el Verbo fue hecho carne, a que el Verbo nació como un bebé. Hasta ese punto, Dios, el Dios eterno, se humilló para nacer con todas estas dificultades que tenemos nosotros como hombres, ¿no? Sintió los dolores, sintió las tristezas, Él lloró como cualquiera de nosotros. Tuvo un cuerpo con debilidad, tuvo un cuerpo de debilidad, pero sin pecado. Esa era la gran diferencia que tenía con nosotros. Ahora, esto estaba documentado no solamente en los evangelios, sino también había sido profetizado por los profetas en la antigüedad. En Miqueas capítulo 5, versículo 2 nos dice que Él iba a nacer de Belén. Iba a nacer en Belén. En Belén, Efrata, iba a nacer aquel que iba a salvar a su pueblo. Pero también los profetas nos cuentan cómo iba a ser eso. En Isaías capítulo 7 nos dice que la Virgen concebirá y dará a luz a aquel niño que iba a ser el Señor Jesús. Ahora, no solamente en los evangelios, pero también en las profecías nos hablaba acerca de aquel Verbo fue hecho carne, sino que también en el Nuevo Testamento vemos a los escritores del Nuevo Testamento hablando acerca de ese acontecimiento. Fíjense en Gálatas capítulo 4, acompáñenme un segundo ahí a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, hemos estudiado ya hace un tiempo atrás, pero es uno de mis versículos favoritos de esta epístola, porque marca un punto en la historia, que es un punto en la historia sumamente importante para mí, sobre todo, o especialmente, pero para cada uno de ustedes. Ese momento en la historia, por eso es que a veces pensamos, ¿por qué es que la gente teme un poco, los creyentes a veces tememos un poco recordar el nacimiento? Porque realmente el acontecimiento más importante fue la cruz de Cristo, pero el acontecimiento del nacimiento de Cristo también es sumamente importante. Dice versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces los escritores del Nuevo Testamento también escribieron acerca de este acontecimiento. El acontecimiento de aquel Verbo fue hecho carne. Pero fíjense ahora en Hebreos capítulo 10. Estamos estudiando también el libro de Hebreos. De hecho, en el capítulo 1, el capítulo 2, nos habla acerca de su encarnación, la encarnación del Hijo de Dios. Pero capítulo 10, versículo 5 al versículo 7. Fíjense, versículo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, y pregunto, ¿entrando en el mundo quién dice esto? Fíjense capítulo 9, versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿De quién está hablando? Todo este párrafo, capítulo 9 al final, capítulo 10, está hablando de Cristo, del Señor Jesús. Y ahora en versículo 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, ¿quién? Cristo. Dice, sacrificio de ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahí tenemos otra vez este acontecimiento. Esto es lo que ocurrió. El Hijo de Dios nació en Belén y anduvo entre las personas de este mundo. Vivió lo que las personas de este mundo vivían. Trabajó, de hecho. Él fue el carpintero, ¿se acuerdan?
¿Fue el hijo del carpintero? Fue el carpintero. Él anduvo predicando, anduvo haciendo bienes, pero también él tuvo tristezas, él tuvo cansancio, él tuvo la debilidad que siente un cuerpo humano. Entonces esa es la verdad que vemos acá. Pero también vemos la connotación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significaba? ¿Qué es lo que implicaba que el Hijo Eterno de Dios venga al mundo a morar entre nosotros, morar entre las personas? El Hijo de Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, eso lo hemos dicho, y esto era necesario, ¿para qué? Para que llevara sobre su cuerpo los pecados de todos nosotros en la cruz y tratar definitivamente con el problema del pecado. Si Cristo no venía al mundo, si aquel verbo de Dios no venía y no se hacía carne, si aquel verbo, siendo Dios, fue hecho hombre, perfectamente hombre, nosotros todavía estaríamos en la condenación del pecado. Eso es lo que significa. Esa es la connotación de lo que significa aquel verbo fue hecho carne. Por eso es tan importante, hermanos, es tan importante saber qué es lo que este versículo significa y por qué hay tantas personas y tantas falsas religiones y herejías que tratan de engañar acerca de esta verdad y tratan de rebajar al Hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa habitó entre nosotros? Bueno, algo de eso dijimos, ¿no? Volvemos ahí a Juan capítulo 14. Habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Ahora, Juan podía decir esto literalmente, ¿no? Porque Juan estaba en ese mismo tiempo, estaba en esa línea cronológica, viviendo en el mundo, justo cuando Jesús se introdujo al mundo, justo cuando el Hijo de Dios nació en Belén y años después se manifestó a las personas, entre los cuales estaba Juan. Entonces, podemos decir que Juan tenía un privilegio especial, así como los otros discípulos y todas aquellas personas que pudieron verle, pudieron escucharle, pudieron incluso hasta tocarle, pudieron sentir su amor, pudieron sentir su compasión. Eran unos privilegiados. Y además, como dijimos también la vez pasada, no solamente que ellos estaban en el tiempo indicado, sino que también estaban en el lugar geográfico indicado. Porque hubo muchas personas en todo el mundo en ese tiempo que no llegaron a ver a Jesús, no pudieron verle. ¿Está bien? Y por eso, gracias al Señor, gracias a Dios que podemos tener el libro. Porque teniendo el libro, teniendo este Evangelio, teniendo la Biblia, nosotros podemos también ver lo que ellos vieron y palpar lo que ellos palparon. Ahora, cuando Juan está diciendo que habitó entre nosotros, no simplemente se está refiriendo a habitó en nuestro círculo más cercano, si bien eso es cierto, ¿no? Y ellos tuvieron un gran privilegio en eso, sino que lo que él está diciendo, parece ser acá, es que él está haciendo referencia a lo que había ocurrido en el Antiguo Testamento también, cuando el tabernáculo fue levantado en el desierto, cuando Israel iba hacia la tierra prometida. Cuando ese tabernáculo, que era una carpa muy grande, larga, donde allí adentro estaba el arca del testimonio, y donde ahí adentro del arca del testimonio estaban las tablas de la ley, estaba una vasija con el maná y estaba también una rama que era la rama de almendro de Aarón, la vara de Aarón. Estaban esas tres cosas, pero estaba y reposaba en ese lugar, en ese tabernáculo, ¿qué cosa? La presencia de Dios, la gloria de Dios. La nube que los acompañaba de día y la columna de fuego que los acompañaba de noche. Ese era Dios habitando en medio del pueblo. Los israelitas en ese tiempo, ellos podían ver la nube de la gloria de Dios, podían ver el fuego que estaba ahí como columna, podían verlo, podían sentirlo, podían contemplarlo con sus ojos. Ahora, lo que Juan parece estar diciendo acá, porque el verbo acá, cuando dice
habitó entre nosotros, la palabra esta significa que puso su tienda en medio nuestro, puso su carpa, su tienda. Y lo que estaba haciendo referencia es a que Cristo, viniendo como un hombre, lo que estaba haciendo era poniendo nuevamente ese tabernáculo, pero ahora no solamente para el pueblo de Israel, lo estaba poniendo para toda la humanidad, para todos los hombres. Y no solamente podemos ver que puso su tienda, pero también puso su gloria, como vamos a ver ahora, porque Él estaba lleno de gloria y vimos su gloria como el unigénito del Padre. O sea que estaba su carpa, pero estaba su gloria también, estaba su presencia, la presencia de Dios en medio de ellos. Ahora, alguien dijo así, la asociación en la mente de Juan, cuando él escribe esto, y habitó entre nosotros, era aquel tabernáculo divino en el desierto, cuando Jehová moraba en sus tiendas, entre esas movedizas tiendas del pueblo de Dios, de Israel, porque se movían de lado a lado, ¿no? Se movían, Dios decía, bueno, vamos a movernos, se levantaba la gloria de Dios, esa nube se trasladaba y ellos tenían que levantar ese tabernáculo y lo movían hasta el lugar donde Dios decía. Ahora, esto era imprescindible para el ser humano, para que el ser humano pueda acercarse nuevamente a Dios, que Dios se acercara a los hombres en la condición y semejanza de un hombre como cualquiera de nosotros. Era imprescindible esto, era necesario que para que nosotros podamos acercarnos nuevamente a Dios, Dios primero se acercara al hombre. ¿Y cuándo es que el hombre se alejó de Dios? ¿Cuándo es que Dios hizo un corte con el hombre? Eso fue en el huerto de Edén. En el huerto de Edén, Dios tenía comunión con el hombre. Dios hablaba directamente con Adán y compartía, le daba sus mandamientos. Pero cuando vino el pecado, se introdujo el pecado en el mundo, eso se cortó y hubo una división infranqueable entre Dios y el hombre. Y entonces, ¿cómo podía ser, cómo iba a ser que Dios nuevamente pueda estar en comunión con el hombre? ¿Cómo es que el hombre podía otra vez acercarse a Dios? Bueno, lo que fue necesario fue que Dios tenía que acercarse primero al hombre. Y se acercó al hombre, ¿de qué forma? En Jesucristo. Cuando Cristo vino a morar con los hombres en el mundo. Vimos su gloria, dice Juan, versículo 14. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Ahora, ¿a qué se está haciendo referencia acá? Porque esto es lo primero que Juan está manifestando acerca del Verbo que se hizo carne. Vimos su gloria. Sabemos nosotros que cuando Cristo estaba morando en la tierra como hombre, era como cualquiera de nosotros. No había diferencia. Él no resplandecía a la vista de las personas. No tenía la gloria que tenía desde la eternidad y cuando Él estaba en los cielos, cuando Él estaba en el trono. No tenía esa gloria. O por lo menos es lo que nosotros pensamos. No tenía esa gloria. En un momento, en esos 3 años de ministerio, Él dejó ver parcialmente a 3 de sus discípulos esa gloria. ¿Se acuerdan? En el monte de la transfiguración. Cuando Jesús se transfiguró y se manifestó en parte con esa gloria que Él tenía antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué era lo que significaba su gloria? ¿Qué significaba? Y vimos su gloria. Porque realmente él podía estar hablando, Juan podía estar hablando específicamente del monte de la transfiguración. Pero hemos dicho que Juan está manifestándose en plural, quizás con respecto a los otros discípulos también, que no vieron esa gloria impactante, refulgente. Y quizás estaba hablando también por todos los otros discípulos que iban a venir después, y que vieron a Jesús, pero que por ahí le seguían de lejos.
MacArthur tiene una interesante descripción acerca de qué es la gloria de Dios, a qué se estaba refiriendo Juan acá. Y que la gloria de Dios tiene dos aspectos. La primera es la gloria de Dios intrínseca y que habla acerca de su naturaleza y que es la suma de todos sus atributos. Esa es la gloria de Dios intrínseca. Dios es glorioso. Si nosotros pudiéramos ver a Dios, lo cual no podemos hacer, pudiéramos ver todos sus atributos, la suma de todos sus atributos, de todas sus bondades, es su gloria. Ahora, cuando Juan habla y vimos su gloria, lo que está diciendo es que ellos vieron todos sus atributos. Vieron todos los atributos de Dios en Cristo, en ese Verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Ellos pudieron ver su amor, pudieron ver su misericordia, pudieron ver su sabiduría, su conocimiento, su gran poder. ¿Se acuerdan? Cuando Él sanaba, cuando Él decía a la tempestad, calla, enmudece. Pudieron ver su justicia, su santidad, su compasión, su omnipotencia, su omnisciencia. ¿Se acuerdan? Cuando Él miraba a las personas y les decía, ¿qué están claudicando en vuestros corazones? ¿Qué están pensando? Él estaba viendo, Él era omnisciente. Ellos pudieron ver su enojo, ¿se acuerdan? Cuando Él entró en el templo y limpió el templo, ellos vieron su enojo, vieron su celo, vieron su ira, vieron también su bondad y su paciencia. Lo vieron todo. Juan dijo, lo vimos todo, vimos su gloria. Pero él podía también estar haciendo referencia a aquel monte de la transfiguración donde tres de ellos, incluido él, pudo ver también al Cristo glorificado, mostrando parte de lo que era su gloria. No completamente, porque si no iban a morir en ese instante, pero sí pudieron ver parte de su gloria, de su refulgencia. Ahora, otro comentarista de la misma forma lo dice de esta manera. Su gloria es, por un lado, su gloria moral, que tiene que ver con lo que Cristo era y con lo que Dios es. Y después está la gloria de su resplandor, la gloria visible. Y este comentarista dice algo parecido a lo que decía MacArthur. Y es que Juan estaba manifestando, estaba diciendo cuando vimos su gloria, estábamos viendo cuando Él sanaba a los enfermos. Estábamos viendo cuando Él sanaba al sordo, cuando Él dio vista al ciego. Estábamos viendo cuando Él estaba sacando a los demonios que estaban dentro de las personas. Estábamos viendo cuando Él estaba dando de comer a 5.000 personas. Estábamos viendo cuando Él tenía compasión de la gente. Y Él dijo, tengo compasión de todos, denle de comer. Y estaba teniendo compasión y decía, están como ovejas sin pastor, están dispersas. Y Él tenía amor para con ellos. Estaban viendo su amor, estaban viendo tal amor que había dado su vida por la humanidad. Pero también ellos vieron, Juan y dos de sus discípulos vieron la transfiguración, vieron esa gloria en imagen, vieron esa gloria visible. Ahora, la gente, no solamente los discípulos, vieron esa gloria. Cuando Él habló, cuando Él hizo los milagros, cuando Él manifestó su poder, cuando Él manifestó su verdad, la verdad del Evangelio, dice que las personas se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? Porque habían visto parte de la gloria de Dios en Cristo. La gloria de Dios en Cristo. Ahora, yo me pregunto esto. ¿Cuántos de nosotros podemos ver la gloria de Dios hoy en día? ¿Cuántos? Bueno, en realidad podríamos verla todos. Si nosotros contemplamos este Evangelio, contemplamos los otros 3 Evangelios, lo hacemos de una forma sincera, ¿no? Podemos leer lo que Cristo hizo, lo que Cristo dijo, lo que Cristo habló. Podríamos contemplar esa gloria, un poco velada,
pero podríamos ver sus bondades. Pero también las podríamos ver en nuestra vida. En nuestra vida nosotros podemos contemplar, podemos sentir su amor, su compasión, su ternura para con nosotros, su perdón. Todas estas cosas hablan acerca de la gloria. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y después dice, lleno de gracia y de verdad. Y esta es la segunda cosa que vieron, la segunda cosa que vio Juan y que quiere manifestar. La gracia y la verdad de Cristo. La gracia y la verdad. ¿Qué significa la gracia y la verdad? Bueno, la gracia es un término un poco más difícil de describir que la verdad. Sabemos que es la verdad, ¿no? La verdad es lo opuesto a la mentira. La verdad es lo que es real, lo que es cierto. Cuando nosotros hablamos verdad, estamos diciendo lo que es la realidad. Cuando nosotros decimos mentira, estamos tergiversando esa verdad. Ahora nosotros entendemos que Cristo, Él fue un hombre Dios, o sea, la persona de Dios humanizada ahí, en ese cuerpo humano, que Él nunca dijo la mentira. Él nunca mintió. Él, dice el profeta, no se halló engaño en su boca. Dice también Pedro, no se halló engaño en su boca. Entonces tenemos acá que la verdad es algo más fácil de entender acerca de Cristo. Pero la gracia es un término que nosotros no manejamos muy comúnmente. Lo manejamos en el término de la iglesia, en el entorno de la iglesia, pero no afuera de la iglesia quizás. Cuando nosotros hablamos acerca de la caridad, cuando nosotros hablamos acerca de el favor, de un favor, de alguien que nos favorece, de alguien que nos da algo, en realidad estamos hablando de gracia. Estamos hablando de algo que a nosotros ni estamos pensando que nos iban a dar. Algo que no nos correspondía a nosotros, pero que sin embargo otra persona vino y nos dio. Eso es lo que significa la gracia en términos un poco generales. La gracia es el favor inmerecido de Dios, el favor inmerecido de Dios para con sus criaturas, específicamente para con el hombre, para con los seres humanos. Todos los beneficios que las personas pueden y reciben en esta vida y aún después de esta vida son posibles por la gracia de Dios. ¿Entienden eso? ¿Entienden que todo lo que nosotros tenemos hoy, todo lo que nosotros vamos a recibir durante nuestra vida, estoy hablando de las cosas que comúnmente decimos, esto me lo gané yo, esto me vino por acá, todas esas cosas provienen de la gracia de Dios. Pero no solamente las cosas materiales, sino las cosas espirituales. La vida eterna, el perdón de los pecados, nos es dado por la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, todas estas cosas no nos hubieran llegado nunca. Nunca hubiéramos tenido estas cosas para disfrutarlas. Ahora, lleno de gracia y de verdad, significa esto. La combinación de esas dos palabras. En el Antiguo Testamento, la combinación de estas dos palabras era en realidad misericordia y verdad. Misericordia y verdad. En el Nuevo Testamento habla de la gracia y la verdad de Cristo. La misericordia tenía que ver ¿con qué? Con aquellas cosas que las personas merecían, pero que Dios refrenaba su mano para con ellos. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel pecaba contra Dios, la misericordia de Dios era refrenar la ira, refrenar el castigo que ellos se merecían. Entonces tenemos que la misericordia es una de las bondades de Dios, pero la gracia es probablemente algo parecido, pero no en todo sentido. Porque la gracia es distinta en que Dios nos da lo que nosotros no merecemos. La misericordia es Dios nos da lo que merecemos. La gracia es Dios nos da lo que no merecemos. Eso es la gracia de Dios. Ahora, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa esto? Escuchen esto. Su gracia ofrece amor y compasión
a los pecadores culpables. Eso es su gracia. Y su verdad significa que advierte el juicio de Dios si los pecadores no se arrepienten y creen en Él. Por lo cual, la gracia de Dios, la gracia de Cristo, lo que hacía era ofrecer el perdón de los pecados a las personas, algo que el hombre no merecía. Pero la verdad de Dios es lo que advertía acerca del juicio para aquellos que no creían en Cristo como su Salvador. Entonces tenemos ahí una combinación de algo que es bueno y de algo que potencialmente es malo para las personas. Porque la gracia de Dios está disponible en Cristo, pero también la verdad del juicio de Dios está latente para todos aquellos que rechazan esa gracia. Sin embargo, cuando Juan vio a Jesús, dice que él estaba lleno de las dos cosas, de gracia y de verdad. De gracia y de verdad. Él siempre iba a manifestar qué iba a pasar con aquellos que no creían en Él, con aquellos que no le recibían. Eso era inmutable, eso era algo ineludible en Cristo. Eso es lo que Él vino a enseñar. Pero también Él estaba dando la salida a ese castigo, a ese juicio de Dios, en su gracia. Y el versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Otra vez acá menciona esta palabra gracia. Y habla acerca de su plenitud, la plenitud de Cristo. Tomamos todos. ¿Quiénes son estos todos que tomaron la plenitud de gracia del Señor Jesucristo, del Verbo encarnado? Bueno, ellos eran los discípulos, era la iglesia, y dice que tomaron de su plenitud. ¿Qué significa esto? Que la gracia de Dios no se acaba, y que además la gracia de Dios estaba en plenitud, completamente en Cristo. Y cuando Él dice gracia, tomamos gracia sobre gracia, es como si nosotros pensaríamos, bueno, Dios tiene una cierta cantidad de gracia para dar a las personas, a los hombres. ¿Cuántas personas han habitado en la tierra desde que Cristo vino hasta hoy? Bueno, miles y miles de millones de personas. Entonces, si Cristo tendría que dar gracia, manifestar su gracia a cada una de estas personas, nosotros pensaríamos que en algún momento esa gracia se iba a acabar. Pero ahora pensemos esto. ¿Qué pasa si la gracia es lo que hace que Dios nos dé el perdón de pecados, aún a los creyentes? Que la gracia además es la que nos ayuda y nos equipa para la santificación cristiana del creyente. Podríamos decir que tantas veces Dios tiene que utilizar su gracia para con nosotros y para con todos los que reciben de su gracia, que en algún momento esa gracia se va a terminar. Entonces lo que Juan está diciendo acá es que cuando nosotros pensamos que hemos tomado y hemos sido partícipes de la gracia de Dios, una vez, otra vez y otra vez, esa gracia en algún momento se va a acabar. Pero lo que Juan está diciendo es gracia sobre gracia. Cuando nosotros sacamos, por así decirlo, ¿no?, una gracia de Cristo, ¿qué aparece después? Otra gracia de Cristo. Y bueno, decimos, vamos a sacar esta. Y aparece otra debajo. Gracia sobre gracia. No se acaba nunca la gracia de Dios. Pero para eso, nosotros debemos creer en Él. Debemos recibir a Cristo como quien Él es, como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el que fue a la cruz para perdonar nuestros pecados. Si nosotros no entendemos eso, no comprendemos eso, entonces no vamos a recibir de su gracia. No vamos a recibir de su gracia. Ahora, lo último que nos habla acá
es versículo 17, todavía hablando acerca de su gracia, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aún hablando acerca de esa gracia y esa verdad, lo que Juan está diciendo acá es que los judíos sabían algo. Los judíos sabían que la ley había venido por medio de ¿quién? De Moisés. Dios le había dado las tablas de la ley. Dios le había dado a Moisés también todos los reglamentos para que el pueblo, si ellos guardaban todos esos reglamentos y cumplían al pie de la letra estos reglamentos, entonces iban a agradar a Dios y iban a recibir la bendición de Dios o las bendiciones de Dios, ¿no? Entonces Moisés fue aquel que fue elegido para traer la ley al pueblo. Pero había un problema ahí, porque ellos querían agradar a Dios y querían recibir la bendición de Dios. Pero Moisés le había dado la ley para que ellos la cumplan. Pero ellos nunca pudieron cumplir la ley. Pero no solamente los judíos, sino tampoco aquellos que no eran judíos podían cumplir la ley. ¿Entienden? Entonces, ¿para qué era la ley? ¿Qué beneficio traía? Bueno, ya lo hemos visto en otros estudios, de otros libros, ¿no? De otras epístolas. La ley lo que hacía era que el pecado sobreabundase, ¿no? Que el pecado pudiera surgir y podamos ver que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Entonces, Moisés era una persona muy importante en Israel. Y por medio de él fue traído ¿qué? La ley, que era muy importante para el pueblo de Israel. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esto quiere decir que aquello que la ley no podía hacer porque era débil, porque la ley demandaba que una débil persona que no podía cumplir con los requerimientos de Dios cumpliera la ley, ahora venía Jesucristo y venía con la gracia y la verdad. Y con la gracia Él iba a poder salvar a las personas, porque es por gracia y no es por obras. Es por gracia, por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Lo que estaba queriendo decir es que esa gracia que Él vio en Jesús, era la gracia que era mayor a la ley que había sido dada por Moisés. Y esto vino a través de Jesucristo, o por medio, de Jesucristo. Al final dice versículo 18, vimos su deidad. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, hemos mencionado algo acerca de esto, ¿no? Dios le dijo a Moisés, no podrás ver mi rostro, porque el día que alguien me vea va a morir. Si vos me ves, vas a morir. No podés ver mi rostro. Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, ninguno de los hombres ha visto ni puede ver a Dios. Nadie le puede ver. Y esto es quizás una de las grandes excusas que tienen los ateos, ¿no? Los ateos o los incrédulos lo que dicen es, yo necesito ver para creer, necesito ver. O sea, si vos me decís que existe un Dios, yo necesito verlo, necesito ver a Dios. Si no, me estás mintiendo, estás diciendo algo que es abstracto, es irreal. Ahora muchos de nosotros cuando hablamos con algún ateo que nos dice así, decimos, pero bueno, vos podés ver el viento. ¿Qué es el viento? No. Pero ves lo que el viento hace, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo sabes que el viento existe? Por lo que el viento hace. ¿Y cómo sabes que Dios existe? Y por lo que Dios hace. Mira todo lo que hay acá. Incluso el viento. Incluso todo lo que se mueve por el viento ha sido creado por Dios. Sabemos que Dios existe, en parte, obviamente lo sabemos por la Escritura, pero en parte por su creación. Pero los ateos dicen, ver para creer, ver para creer. ¿Qué es lo que dijo Felipe? Dice, muéstranos al Padre y creeremos. Muéstranos al Padre y creeremos. ¿Y qué es lo que le dijo Jesús?
¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esto es lo que está diciendo Juan acá. No sé si estaba pensando quizás en lo que Jesús le había dicho a Felipe, pero dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el Verbo de Dios, el Creador del universo, que fue hecho carne y habitó entre nosotros, que está en el seno del Padre, hoy está en el seno del Padre, está en perfecta unión con Dios el Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y qué le podemos decir a un incrédulo? A un ateo que te dice, yo si no veo no creo. No, para mí, si yo no puedo ver con mis ojos, entonces eso no existe. Bueno, haz una cosa. Si querés conocer a Dios, si querés ver a Dios, si querés ver que Dios es realidad, lee los Evangelios. Lee los Evangelios. Estudia los Evangelios. De una forma sincera, lee los Evangelios. Y espera que el Espíritu de Dios ilumine tu corazón. Porque vas a ver a Dios. Y nosotros pensamos, bueno, no vamos a ver a Dios como se ve en el cielo, ¿no? Con la gloria, sabemos eso. Lo veremos cuando estemos en su presencia. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Él le dijo a los judíos, les dijo, fíjense este versículo, Juan 12, terminamos con esto, Juan 12. Versículo 45. Versículo 44 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿De qué estaba hablando ahí? Estaba hablando del Padre, estaba hablando de Dios el Padre. Y el que me ve, ve ¿al qué? Al que me envió, al Padre. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Pero ¿saben qué? Aunque Él decía estas cosas, muchos de ellos no creyeron. Muchos de ellos no creyeron. Y cuando ellos no creyeron, entonces automáticamente ellos no podían ver a Dios, no podían ver al Padre. Pero lo que nosotros sí podemos ver en Cristo, podemos ver al Dios Padre. Porque así como Él vino y moró en la tierra y tomó esa forma de hombre, tomó ese cuerpo, Él también manifestó su gloria, también manifestó su gracia y también manifestó su deidad. Su deidad. Él mostró al Padre. Y hoy nos vamos quizá pensando, sería bueno ver a Dios. Bueno, apliquémonos a leer las Escrituras, leer los Evangelios y vamos a ver, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ver cómo es Él. Vamos a ver cómo es Cristo, vamos a ver cómo es el Padre. Porque cuando vemos a Cristo, vemos al Padre. Él le ha manifestado. Y es necesario para aquellos que no, quizás todavía no creen en Cristo como su Salvador, que no han creído que Él es el Hijo de Dios y que vino al mundo para salvarle. Es necesario que le reciban para que ellos también puedan contemplar al Hijo eterno, contemplar a Dios en el Hijo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder contemplar las maravillas de tu ley, poder contemplar lo que tú nos has dejado en tu palabra aquí, en este Evangelio. Y pedimos, Padre, que tú nos sigas hablando, que podamos también tomar parte como el apóstol Juan, como aquellos discípulos en la antigüedad, que pudieron contemplar, pudieron ver. Ellos lo pudieron ver, lo pudieron palpar, lo pudieron escuchar, pero nosotros, Padre, tenemos la palabra, tenemos los evangelios, tenemos la revelación para poder contemplarlo también.
Pero Padre, ¿qué sería si nosotros contemplamos al Hijo, contemplamos al Verbo de Dios, contemplamos su gloria, contemplamos su gracia, su verdad, su deidad? Si nosotros realmente le rechazamos, no podemos cumplir con el propósito con el cual tú le has mandado. Te pedimos, Padre, que podamos estar en esta semana contemplando más, buscando más, para poder verle así como Él es. Te pedimos, Padre, estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.